El tema tiene que ver con las deudas que la Nación mantiene con las provincias. Algunas provincias también tienen deudas con la Nación. Pero ustedes saben, hoy se publicó en el Boletín Oficial un decreto, es el decreto 969, a través del cual se habla de la extinción de obligaciones recíprocas. Pero queremos saber de qué se trata esto. ¿Es tan sencillo como hablar o pensar que se puede hacer entre estas administraciones una especie de borrón y cuenta nueva? ¿Se puede manejar así? ¿Y qué consecuencias traería? Por eso, esta noche está junto a nosotros, aquí en Noticias a las 20:30, el doctor Diego Armesto, que es abogado constitucionalista y un hombre con mucha experiencia, además, en lo que es el debate político que se da en el Parlamento. Doctor Armesto, gracias por acompañarnos. ¿Cómo va? Bien, muy bien. ¿Todo bien? Bien. ¿Tan sencillo como hacer borrón y cuenta nueva? ¿Se puede hacer así para decir, no tenemos más deuda y ahora vale el federalismo? Yo creo que hay varias aristas que el decreto tiene y que creo que no estamos discutiendo el federalismo como hay que discutirlo, porque para discutir el federalismo lo primero que tenemos que hacer es cumplir con la Constitución. Y desde 1994 a la fecha no se cumple con lo establecido en el 75, inciso 2, que es una ley de coparticipación federal. Entonces, yo puedo buscar mecanismos recíprocos de cumplir con las obligaciones o deudas o buscar cancelaciones entre las partes. Esto podría ser como cuando yo estudiaba Derecho en el viejo Código Civil, hay un capítulo de extinción de las obligaciones, donde vos podés automáticamente buscar el mecanismo para poder extinguir la obligación. Yo te debo dólares, vos me debes algo a mí, un auto, entonces compensamos, claro, y vamos buscando la manera. Ahora, yo no sé si esto es reivindicar, yo creo que lo que están buscando en el fondo es una forma de extinción de las obligaciones de manera recíproca, pero están buscando suprimir las acciones judiciales. Vos fíjate que manualmente siempre sucede que cuando hay un problema de plata, se recurre a la Corte Suprema. Como competencia originaria, recurren directamente a la Corte Suprema y hacen el planteo judicial. Por ejemplo, un planteo que tenga que ver con fondos de coparticipación, fondos de las cajas jubilatorias. No, o lo que pasa a veces que a mí siempre me llama la atención, que también es algo que no leen. Yo tengo siempre un problema con que no leen la Constitución. Ningún gobierno lee la Constitución, claro, ninguno. Que te dice transferencia de servicios con su respectivo recursos. Entonces, si yo te transfiero, yo soy el gobierno nacional y te transfiero a hacer vasos, yo te tengo que dar el servicio de hacer vasos, pero te tengo que transferir con el recurso. Lo que pasa en este país, desde los 90, donde el menemismo acentuó esto, transfirió la salud, transfirió la educación a las provincias transfirieron a los municipios. Entonces vos tenés, si yo me quedara con el tema salud, la observación general 12 de la ONU que dice, vos tenés salud conforme a los recursos que el Estado posee. Entonces, si vos tenés un municipio pobre, vas a tener salud pobre. Claro. Si vos tenés un Estado pobre, vas a tener salud pobre. Entonces, me parece que en el medio lo que está pasando es que tratan de sortear algunas cuestiones. Me parece correcto que busquen la forma de resolver los entuertos entre las partes a través de una norma jurídica. Lo hacen a través de la ley bases, es decir, me parece que yo entre la ley base no veo ninguna delegación en lo que respecta a este tema, pero bueno, si ellos interpretan, es la flexibilidad de la interpretación del texto legal, llevan adelante esta normativa que, bueno, tendrá que verse en la práctica, porque encima el plazo es a partir de la publicación, 60 días, después 30 días y ahí se terminaría el proceso. Pero lo que me preocupa también, y me gustaría que nos ayudes a pensar esto, a poner en el foco, es si no hay una cuestión de no cumplir con funciones que son indelegables del Estado Nacional frente a las provincias. Uno puede canjear cosas, pero hay atribuciones que no son tan sencillas de canjear. Y, a ver... ¿Estamos equivocados? No, pero habría que ver cuáles, porque... Si yo cedo un puerto nacional, si cedo una ruta nacional, si estoy cediendo hospitales... Pero si vos cedes un puerto, estás cediendo un servicio. Si estás cediendo un servicio, tiene que ir con el respectivo recurso. Entonces, acá está el problema, es decir, ¿cómo yo resuelvo lo que dice la Constitución con la práctica? Yo lo veo más por el lado de la extinción de deuda. Vos me debes 100, bueno, pero yo tengo que 100 autos para darte un IMOC que están tirados en los rezagos del ejército. Bueno, te doy 100 autos y automáticamente liquidamos la deuda. Yo por el lado de una cesión de un puerto, de la cesión de ferrocarriles, a mí me parece
un poco tomado de los pelos. ¿Por qué? Porque lo que decís, hay facultades que son indelegables. Entonces vos tendrías que al decreto sumarle una ley. O, bueno, como estamos acostumbrados a que nos gobiernen por decreto y decreto reglamentario y decreto de necesidad de urgencia y dale para adelante. ¿Hay provincias a las que les puede convenir esto? Yo creo que hay provincias que sí le puede convenir. Mayormente, mira, mayormente yo lo veo, yo soy de la provincia de Buenos Aires, yo lo vi en una época donde era un proyecto de ley del senador Villaverde, me acuerdo, que lo que se hacía es, Ferrocarriles cedía los terrenos contiguos al ferrocarril. Entonces, por ejemplo, en muchos distritos del conurbano bonaerense, Lomas, Almirante Brown, vos ves la vía, la estación de tren, pero al lado construyeron un centro deportivo, oficinas del ANSES, oficinas municipales. Es decir, hay que buscar la manera en encontrarle la vuelta. Me parece que es una forma de resolver las deudas y creo que es un mecanismo que habrá que ver cómo funciona en la práctica. ¿Por qué? Porque todo depende también, porque fíjate que el decreto dice que vos tenés que presentarte a la Secretaría de Hacienda, la Secretaría de Hacienda tiene que evaluar, tiene que ver también, a ver, vos que me debés, yo que te debo, vos que me das, yo que te doy. la deuda, digamos. Exactamente, ¿no? En la práctica claro. sería eso. Pero entendemos la filosofía política del gobierno de reducir al máximo el Estado. Pero en ese camino a la reducción, insisto con esto, el tema de las atribuciones y el hecho de que no volvamos con que una provincia le tenga que pagar a otra para poder transitar mercadería o que tenga que pagar un plus para poder sacar sus bienes a través de un puerto, me sigue haciendo ruido. Bueno, eso no se podría porque la aduana es una facultad propia del gobierno central, es una delegación de las provincias al gobierno central. Esto no se... Fue la discusión que fue por qué se separa Buenos Aires en 1853 y se vuelve a incorporar a 1860 bajo estas condiciones. No, eso no se podría. Por eso cuando dijiste lo del puerto me puede llegar a hacer ruido, pero no, la misma Constitución te prohíbe que haya aduanas interiores. Claro. Entonces, a mí me parece que todas estas cuestiones se tienen que resolver en el marco del decreto, pero también en el marco de la Constitución. Y viendo las partes a ver qué es lo que llevan a la mesa para ver cómo se compensan las deudas y cómo se resuelven las diferencias. La otra cuestión que reglamentó el gobierno es esta del silencio positivo, de cuando un privado hace un trámite o pide una autorización al Estado, si el Estado no contesta en un lapso de tiempo, se entiende como que da su consentimiento tácito. ¿Qué implicancias puede tener eso? Las implicancias son en la práctica de cada día, es decir, entre los reclamos administrativos que vos hacés. El tema es que la administración pública lo tome, porque lo que hay que entender un poco para que el ciudadano entienda, es decir, esto es norma federal. Es decir, yo me presento ante ARCA, que era la vieja FIP, hago un planteo, ante el silencio es afirmativo, es decir, yo tengo la razón que en el plazo que vos estás diciendo. Ahora, en el orden municipal no sirve. ¿Por qué? Porque las normas son locales. Son las normas de procedimiento de ponele que lo digo yo, provincia de Buenos Aires. Son las normas de procedimiento del municipio, que dependen de la ley orgánica de las municipalidades. Entonces, a mí me parece que también esto genera, en esta idea que tiene el gobierno, en esta filosofía que lleva adelante el gobierno, también de flexibilizar y liberar y sacarle la pata de la cabeza al ciudadano, que hay muchas cosas que no soluciona el día a día al ciudadano. Porque... te vuelvo a repetir, si yo hago un reclamo en la provincia de Buenos Aires, yo no tengo eso, porque eso corresponde a la Ley de Procedimiento Administrativo Federal, que no es la Ley de Procedimiento Administrativo de la provincia de Buenos Aires, que no es la de la de Córdoba, que no es la de Neuquén, que no es la de Salta, ni la de 24 jurisdicciones, que no es la de la Ciudad de Buenos Aires. Entonces, vuelvo a decir, vos resolvés un tema en el orden federal, pero en el orden local no lo resolvés. Digo, tengo otra consulta. Sí. Hay, desde la reforma de la Constitución de 94, hay tratados internacionales que Argentina firmó y ratificó que tienen jerarquía constitucional. Sí. Parte de la agenda de política exterior de Javier Milei, ¿puede llegar a entrar en contradicción con esos tratados? Por ejemplo, la crítica a la Agenda 2030. Mirá, hoy puedo contar algo. Es decir, yo tuve una actividad con AMJA, que yo soy el abogado, que es la Asociación de Mujeres Juezas de la Argentina. Y justamente había una persona que trabaja en la Corte Interamericana de Derechos Humanos y hablamos de este tema, justamente de este tema. Entonces, porque yo decía, lo que debería hacer lo que hizo Venezuela, denunciar el tratado. Si vos remitís al Congreso de la Nación una ley donde denunciás el tratado, por un plazo de 1 año, el tratado sigue teniendo efectos jurídicos y vos estás dentro del régimen del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Ponele, si vos denunciaras la Convención Americana de Derechos Humanos, el Pacto sobre de Costa Rica. Pero la diferencia que hay, que esto me lo dijo la doctora Sagües, que me reseñó, me dice, guarda, porque la Constitución argentina está en la Constitución, los tratados. Claro. Entonces, acá viene otro punto que a mí me hace ruido. Es decir, vos necesitás reformar la Constitución.
Yo creo que en la cabeza de muchos está el sueño siempre. Hoy alguien me decía, una jueza me dijo algo que es muy gracioso. En todos los gobiernos que vos tenés, fíjate que es la regla en 40 años de democracia. Quiero tener mis jueces en la Corte, ampliar la Corte y reformar la Constitución. Pero vos pensás que Javier Milei puede pensar... yo no sé qué piensa Milei. Yo nada más estoy pensando lo que siempre pasa en la Argentina, gobierno tras gobierno, con una elección de medio término, donde vos, yo siempre digo, ganás perdiendo, si vos tenés la posibilidad de generar estos mecanismos que te permiten, volver, no sé si volver a las bases del 53, porque esto, como decía una vez, dijo el doctor Rosati Lamcham, es decir, muchos hablan de Alberdi y nunca leyeron a Alberdi. Entonces, claro, me parece que el sistema está en crisis. Esto lo hablaba otro día con Roberto Gargarella. Es decir, el sistema está en crisis, el sistema democrático está en crisis. Por recién hablaste de las elecciones de Estados Unidos. Sí. La elección de Estados Unidos es crucial para el sistema democrático, no por Estados Unidos, sino por el sistema. Es decir, está en crisis, es leer Sigla, por qué fracasan las democracias, y ya te das cuenta qué es lo que pasa. Entonces, y el sistema institucional. Entonces vos tenés una crisis del constitucionalismo clásico y tenés una crisis de la democracia. Estos dos combos producen el efecto de lo que estamos viviendo, no solo en Argentina, en todos lados. Bueno, me quedo pensando si eso se puede modificar con el debate o si se va a modificar con una reforma constitucional, cosa que a primera vista no sucedería, me imagino. El tema es que vos lo tenés marcado a fuego en la Constitución. El 75-22 te marca los tratados. Sí. Entonces, indefectiblemente, si yo quiero hacer desaparecer el tratado y que no surta efectos jurídicos, queda clarísimo, tengo que reformar la Constitución. Y bueno, con todo lo que... Porque una vez que abrís la Constitución para un debate y una reforma, es una verdadera caja de Pandora, seguramente. Exacto. No sabes cómo termina. Quiero hacerte una pregunta más y tiene que ver con la posibilidad de que el año que viene tengamos o no pasos. Sabemos que en líneas generales no se modifican las leyes electorales en un año electoral, pero hay mucho ruido en el Congreso. Hay mucho ruido con el tema de, por ejemplo, algo que se iba a anunciar durante la semana y no ocurrió, que es el hecho de que para que las universidades nacionales tengan más fondos, se evitara hacer las elecciones PASO y que ese dinero de las PASO fueran a las facultades. Enorme revuelo en el Congreso, ¿no? A ver, ¿Estás de acuerdo con esta alternativa? Dos cuestiones que me parecen que son esenciales y la pregunta es muy buena porque te permite pensar, ¿no? Es decir, primero, las primarias abiertas y simultáneas obligatorias, el objetivo final de la primaria no es el que tenemos hoy, no es una primera vuelta, porque nos hemos acostumbrado a que no haya internas. Claro. Entonces, es verdad, tenés una primaria que no sirve para nada, ¿no? Pero... Es decir, fue más sincero Duhalde cuando hacen la ley de las primarias abiertas y simultáneas, no obligatorias, y Duhalde la suspende por ley. ¿Te acordás? Vos tenés verdad que el único que fue interna fue el radicalismo, que fue el famoso terráneo Storani contra Moró Lozada y fue el tema del Chaco, bueno, toda una cosa rara de los radicales. El segundo tema es, ¿para qué se crean las primarias? Entonces, hay dos cosas, y vos también sos una periodista que está siempre caminando por gobierno y por los dos poderes, ¿no? ¿Vos te acordás de Jorge Landó? Jorge Landó dijo, las primarias, y él lo dice en el discurso, son para oxigenar la política. La política, los partidos políticos no lograron oxigenar la política. Entonces ahí tenés el primer problema. Entonces, ¿fracasaron las PASO o es la política que no permitió que la PASO funcionara? Entonces, la pregunta que tienen que dar los mismos políticos. Entonces, si vamos a seguir con esto como recién estábamos hablando al principio, ¿no? Esto de compensar las deudas, y volvemos al tome y daca, si la política argentina fracasó con el tome y daca, lo dice Enrique Paisano en el 94, cuando habla del artículo 114 Consejo de la Magistratura, lo dice Cristina Fernández de Kirchner en el 2006 cuando reforma la ley de 7 a 5 miembros de la Corte Suprema. La Argentina se ha acostumbrado por el toma y daca y eso afecta directamente la institucionalidad. Fíjate algo, y con esto termino y los dejo y no los hincho más, pero... No se trata de hinchar. Quiero que me digas por sí o por no si... ¿No tenemos que mantener el paso? Sí, hay que mantenerla. Yo no la reformaría. No. ¿La reformarías? Pero hay algo más acá que nadie está prestando atención. Los 3 premios Nobel que ganaron son economistas. Y ellos tienen un libro llamado ¿Por qué los países son pobres? ¿No? Y uno de los puntos que ellos dicen es porque... No es porque sean ricos, porque tengan una gran extensión geográfica, porque tengan gran desarrollo económico, grandes empresas, que esto y lo otro. No. Son pobres porque no tienen institucionalidad. Entonces, si vos en cada gobierno vas a modificar, fíjate que este es otro, ¿no? Modificar las pasos, ampliar la Corte, tener tu juez de la Corte y reformar la Constitución. Son los 3 pasos siempre que tienen todo gobierno desde que está en el 2009 las pasos. Entonces, si vos a cada gobierno que hay
tenés que estar jugando con esta regla y bueno, tenemos un problema. Es decir, esto es como el fútbol. Había un autor inglés que se llama Hart, que escribe un libro del concepto del derecho, y él en un capítulo le dedica todo al tema del fútbol. Es decir, vos las reglas de fútbol las tenés que practicar y las aprendés solo. Claro. Entonces el derecho es igual, las normas jurídicas son igual y las normas son para cumplirse. Bueno, que haya que terminar con esta idea, las normas son para cumplirlas, ¿no? Y parece increíble, Diego. Tenemos un problema. Diego Armesto es abogado, es especialista en el derecho constitucional, tiene mucho conocimiento también del trasfondo político que se da detrás del debate de cada ley y esta noche, como habrás notado, nos hemos metido en temas que son sensibles, importantes, que a veces parecen muy lejos de nosotros y sin embargo afectan la vida todos los días. Diego, muchas gracias. No, gracias.